El día de hoy vamos a trabajar el cuento ¿No oyes ladrar los perros? De Juan Rulfo. Juan Rulfo fue un autor mexicano, nació en la región de Jalisco y vivió de 1918 a 1986. Su familia pierde sus tierras durante las reformas agrícolas de la Revolución Mexicana. En los años de 1940 viaja por México y toma fotografías de los paisajes y culturas autóctonas. El suceso editorial que varios escritores latinoamericanos logran simultáneamente en la década del 60 es conocido como el boom. Por primera vez, la literatura latinoamericana se torna objeto de admiración y consumo en Europa y en los Estados Unidos. Rulfo normalmente ubica su obra geográficamente en su región de nacimiento, Jalisco. La parte del estado donde nació es árida, rocosa, sobria y bastante despoblada, características que se ven claramente en ¿No oyes ladrar los perros? El trasfondo de ¿No oyes ladrar los perros? Son los problemas históricos y económicos que afectan al campesino mexicano. Rulfo vivió durante los años difíciles que siguieron a la Revolución Mexicana, y aunque la guerra en sí no aparece en el cuento, el trasfondo de la violencia, desesperación e incomunicación es resultado de esa lucha. El cuento pertenece al realismo mágico por presentar una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios hispanoamericanos y sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar, con sus grandes problemáticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. Escucharemos ahora el cuento narrado por el mismísimo Juan Rulfo. Tengamos en cuenta que en esta grabación el autor hace una breve introducción al cuento antes de comenzar con su lectura. Que aparentemente no dice nada, pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio y a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo. Se llama No oyes ladrar a los perros. Este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido, dedicado el hijo a asaltante de caminos, ¿no? Y entonces alguien le ayuda a echárselo a los hombros y va con él hacia un lugar para que lo curen de sus heridas. Como él no oye, debido a que va cubierto por las piernas del hijo, él dice: tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente
ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo o si oyes algo, tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. Te digo que no veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que en paz descanse, quería que te criaras fuerte. Quería que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Y ya ve, ahora lo han medio herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo, no me ayudaste ni siquiera con esa esperanza. Pasaremos ahora a la lectura y el análisis del texto. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. Primero que todo, notemos que el cuento comienza in media res. Recordemos que in media res es una técnica literaria en la cual la narración comienza a mitad de la historia. Desde el comienzo encontramos un diálogo sin introducción ni contexto.
Esto nos devuelve a un sentido de urgencia en la acción inmediata que se va desarrollando. La tensión generada por esta técnica nos indica que la acción que está aconteciendo es de gran importancia. Se nos revela desde el comienzo el nombre de uno de los personajes, Ignacio. Ignacio es el hijo y su padre lo va llevando en su espalda. El nombre del padre no se nos es revelado en el cuento. Recordemos que el diálogo es una técnica narrativa o recurso literario que nos revela los personajes y qué está aconteciendo. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. La luna es un leitmotiv que revela la verdad. Aparece a lo largo del cuento para mostrar el paso del tiempo y guiar los pasos de los personajes. Para algunos estudiosos, la luna representa protección maternal. La luna también proyecta un juego de luz y sombras. Cada vez que hay esperanza en las sombras, la luz viene para decir la verdad. Recordemos que un leitmotiv es un motivo o asunto que se repite recurrentemente en la historia. Podríamos entonces inferir que el ladrar de los perros es también un leitmotiv. Se repite frecuentemente en el relato y simboliza la esperanza. En lo que llevamos del relato, sabemos que Ignacio y su padre van con urgencia a un pueblo, necesitan llegar con urgencia a este lugar y el ladrar de los perros es una indicación de que están cerca. De ahí la esperanza de querer escucharlos. Notemos que los diálogos son breves, son cortos y esto nos realza la idea de urgencia de la cual habíamos hablado antes. Notemos también cómo se nos hace referencia a Ignacio como una carga en los hombros de su padre. Esto nos va a ir revelando la naturaleza de la relación entre los dos. Ignacio se va a presentar no solo como una carga física en los hombros del padre, sino también como una carga psicológica y espiritual. Allí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. Este no es ningún camino, nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonalla. Ya hemos pasado el cerro y Tonalla no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Vemos de nuevo cómo se nos presenta la luna que acompaña el camino de los personajes. Una luna grande y colorada, una luna grande y roja entonces, puede simbolizar el sufrimiento, tanto del padre como del hijo y su sangre derramada en el camino. Nos hablan del pueblo Tonalla y de cómo ahí hay un doctor que puede atender a Ignacio. Esto nos habla de las condiciones socioeconómicas en las cuales se desarrolla la historia, la falta de atención médica en esta zona rural de la región. Se nos comienza lentamente a revelar la suerte de Ignacio. Sabemos que está herido porque necesita atención médica y sabemos que hay ciertas personas que le infligieron sus heridas con intención de matarlo. Esto se nos muestra cuando el padre le dice: no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre,
Porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le veo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Nos mencionan de nuevo la luna, pero en este caso ha cambiado de color. Ha cambiado de rojo a azul, de un color cálido a un color frío. Esto puede simbolizar el estado físico de los personajes, especialmente de Ignacio, cuya salud asumimos se va deteriorando con el tiempo. De igual manera, notemos el cansancio del padre en su monólogo pausado. El uso de puntuación frecuente nos hace entender el cansancio y estado mental del padre. También vemos un cambio emocional en la manera como se refiere a su hijo. Pasamos de tú a usted. Usted establece un tono acusatorio hacia Ignacio, lo acusa de sus acciones y de su comportamiento. El cambio de tú a usted crea una distancia emocional entre los dos. El padre enumera los suplicios que su hijo les ha hecho vivir, dificultades, mortificaciones, vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonalla para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal de que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted. Con tal de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo, o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz del pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Al mencionarnos el sudor, nos da a entender el esfuerzo que el padre está haciendo al llevar a su hijo en su espalda por grandes distancias. El padre entonces se abalanza en un monólogo acusador tratando a su hijo de nuevo de usted. Nos narran finalmente las acciones criminales de Ignacio y entendemos un poco mejor por qué están los dos en esa situación. Inmediatamente después de la acusación en el cual lo niega como hijo, vuelve a referirse a él como tú. Esto nos da a entender la complejidad emocional por la cual el padre está atravesando, lo difícil de la situación de pasar del desprecio al amor. Nos mencionan de nuevo el ladrar de los perros y entonces el aferrarse a la esperanza de los dos personajes. Me acuerdo cuando naciste, así eras entonces, despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te había sacado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que en paz descanse, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató, y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio. De nuevo el padre en su monólogo nos revela la personalidad de Ignacio y la situación socioeconómica en la cual la familia vivía. Inclusive se nos puede sugerir que la vida criminal de Ignacio responde a esta falta de recursos. La madre de Ignacio muere en el parto de su segundo hijo, sugiriéndonos también la falta de recursos médicos en la región. La situación con respecto al estado de Ignacio es ambigua.
Nos hablan de gruesas gotas como lágrimas, pero también podríamos pensar que se trata de sangre que corre del cuerpo de Ignacio. Se nos revelan detalles más claros de la vida de Ignacio y de cómo él pudiera haber pertenecido a una banda de criminales, ya que a sus amigos los han matado, como nos cuentan. La falta de respuesta de Ignacio a las preguntas que plantea emotivamente el padre nos hace dudar si Ignacio sigue vivo o ya falleció. Allí estaba ya el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejebán se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre oyó como por todas partes ladraban los perros. ¿Y tú no los oías, Ignacio?, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. En esta última sección del cuento encontramos de nuevo la ambigüedad de la vida o muerte del hijo. No se sabe si el hijo está muerto. Él sigue sin responder a las preguntas y nos hablan de su cuerpo flojo. También nos describen sus dedos tiesos, que pueden hacer referencia al rigor mortis que las personas sufren cuando ya han fallecido. Recordemos que el rigor mortis es un efecto en el cual los músculos del cuerpo, después de que una persona ha muerto, adquieren cierta rigidez, cierto rigor. Finalmente el padre se libera del cuerpo de su hijo y logra escuchar el ladrar de los perros. Una señal de esperanza que no sabemos si ha llegado muy tarde. Procederemos entonces a dar una conclusión sobre lo analizado del texto. Primero que todo, el conflicto central de la historia gira en torno a una relación lastimada entre padre e hijo. El padre, cuyo nombre no nos es revelado en la historia, acusa a su hijo Ignacio de negligencia y decepción a lo largo de su vida. El padre arrastra a su hijo lastimado en su espalda, por lo que podemos imaginar es una zona inclemente, árida y hostil. Es así como podemos decir que la lucha del Padre es una alegoría del Vía Crucis de Cristo. El Padre debe tomar a la oveja descarriada y darle salvación, aunque tenga que pasar por un tremendo dolor físico. Podemos también decir que el símbolo clave de la historia es el leitmotiv de los perros que ladran o que no ladran en este caso. Su ausencia a través de la historia crea un pesado silencio que significa desolación y la falta de esperanza para los dos personajes. Para Ignacio esto significa el no poder encontrar ayuda médica y para su padre la falta de esperanza de tener un hijo que nunca va a ser la persona que él quiere, especialmente ahora al borde de su muerte. Cuando los perros ladran finalmente al final de la historia, no sabemos si Ignacio está vivo o está muerto, pero esto nos resalta tanto el aislamiento físico como psicológico del padre y la falta de empatía que Ignacio nunca pudo corresponder a sus padres. Podríamos resumir los temas principales de la historia de la siguiente manera. Primero que todo, el arrepentimiento y las oportunidades perdidas. Los monólogos del padre expresan su arrepentimiento por cómo Ignacio creció, cómo fue criado y en lo que se convirtió. Nos resaltan el potencial perdido de la relación que pudo haber sido entre él y su padre y él y su madre. Podríamos decir que otro tema central es la decadencia moral. Las acciones criminales de Ignacio nos sugieren una decadencia, una distancia de los valores tradicionales de su comunidad que preceden la situación precaria después de la Revolución Mexicana. Es posible que la falta de oportunidades y recursos en esta zona de México conducen a Ignacio a este estilo de vida y a su indiferencia, lo que refleja en un fallo moral. Otro tema a considerar es el silencio y el aislamiento. La historia es un recorrido de silencios y ausencias que hacen énfasis sobre todo en la distancia emocional de los dos personajes. Sin embargo, esta ausencia y esta desolación también se nos hacen evidentes en el paisaje por el cual ellos atraviesan. Atraviesan un desierto tanto físico como emocional y moral.
Finalmente, hablemos de las características del realismo mágico presentes en el cuento. Primero que todo, podríamos sugerir que el terreno donde se desenvuelve la historia es el terreno de lo onírico. El silencio y desolación del paisaje descrito, lo oscuro de la ausencia de detalles de ciertas cosas, como podemos encontrar en nuestros propios sueños, el cambio de color de una luna en movimiento, son detalles que nos sugieren un paisaje irreal, un paisaje extraído casi desde los sueños y que nos apunta a un misterio aún más profundo. De igual manera, lo misterioso de este espacio también se traduce al pasar del tiempo. Si bien asumimos que el tiempo transcurre de manera lineal, pues se nos sugiere que las acciones transcurren una detrás de la otra, no se nos hace claro cuánto tiempo ha pasado en el transcurrir de la historia, ni podemos estar 100% seguros de qué momento del día es. Elementos como la luna nos indican más bien una transición entre estados de ánimo o inclusive la muerte y la vida, más que revelarnos un momento específico del día. Finalmente, una característica importante del realismo mágico que podemos ver en el cuento es el hecho de que el autor nos presenta con problemas típicos de Latinoamérica en el ámbito de lo socioeconómico y lo cultural. En este caso, vemos la situación deprimida en la zona rural donde se desenvuelve la historia, consecuencia probablemente de los estragos de la violencia después de la Revolución Mexicana. Los dos personajes buscan desesperadamente atención médica que es escasa en la región, reflejo así de la condición de pobreza del momento. Pobreza que podemos asumir condujo a Ignacio a sus acciones criminales y que marcaron definitivamente su destino final.